Hola a todos y bienvenidos al canal del BH. El día de hoy volvemos con la historia de los Eternals, aquel equipo de seres ancestrales que estuvieron en la Tierra desde prácticamente sus inicios. Ya vimos los resultados de la cuarta llegada de los Celestiales y cómo los Eternals vivieron con esto, además de ver su guerra contra los desviantes, el conflicto de liderazgo entre Tina y Ikaris y cómo finalmente pudieron obtener la paz. Pero incluso con la paz entre estas dos razas, sus aventuras no habían terminado, pues estos enigmáticos seres se verían involucrados cada vez más con los conflictos de otros héroes. Llegado el momento, Gilgamesh y Sersi aceptaron unirse a los Avengers, formando parte de los héroes más poderosos de la Tierra, viviendo múltiples aventuras con ellos. Pero esto es algo que voy a contar en la historia de los Avengers. De momento, centrémonos en la siguiente aventura protagonizada por este grupo: Eternals y el Factor Herodes. Y es que habían pasado años desde su última aventura en solitario, pero Ikaris reunió a Tina, Sprite, Makkari, Carcass y el Proscrito para discutir un tema muy importante. Y es que un monstruo extraño estaba en las ciudades humanas, asesinando a gemelos adolescentes, y temían que esto fuera obra de los desviantes, con quienes tenían una tregua. En ese momento, Phastos llegó para advertirles, pues estaba formando una antigua profecía. En ella se narraba que dos gemelos, hijos de Eternals y desviantes, destruirían a las tres razas y tomarían el control del mundo cuando llegaran a cumplir los 18 años. Preocupado por la profecía, Ikaris decidió infiltrarse en Lemuria para descubrir si los desviantes habían enviado a uno de sus mutados para matar a los gemelos. Ahí se encontró con Coripos, quien le habló sobre cómo Kro había renunciado a su liderazgo y abandonó la ciudad, que se había vuelto mucho más salvaje al no tener un líder, aunque él se encargaba de salvar la vida de todos los desviantes condenados a muerte. Ellos también conocían la profecía, pero no habían enviado a ningún mutante a las ciudades humanas. Continuando con su investigación, Ikaris visitó al Dr. Damian en las ruinas de los Incas, donde los celestiales habían llegado anteriormente. Ajak no se encontraba presente, pero el doctor le confirmó que efectivamente la profecía era cierta, así que Ikaris llegó a la conclusión de que un Eternal renegado había enviado una criatura para evitar la profecía. Luego se despidió del doctor, quien todavía sufría por la muerte de su hija Margo en la última guerra entre Eternals y desviantes. Al mismo tiempo, una Tina desesperada había visitado a Sersi en busca de ayuda, confesándole que los gemelos de la profecía no eran otros que los hijos que ella misma había tenido con Kro. Tina lo había mantenido en secreto para todos en Olimpia, dejando a estos dos niños al cuidado de una mujer que no podía concebir hijos, así que los crió como suyos. Estos niños ya habían crecido, sanos y fuertes, con Tina vigilándolos de vez en cuando, pero tenía miedo de que el monstruo pudiera hacerles daño, así que Sersi prometió ayudarla a encontrar a sus hijos. Estos dos niños eran Donald y Deborah Ritter, quienes vivían tranquilamente en la ciudad de Los Ángeles, hasta que Tina y Sersi los abordaron, y se ofrecieron a llevarlos hasta Olimpia, junto a Makkari, Sprite, Phastos y el propio Ikaris, quienes las felicitaron por encontrar a los niños que estaban buscando, los cuales estaban maravillados por la ciudad de los Eternals. Mientras, Tina se llevó a Ikaris y los demás para explicarles que era la madre de los niños. Estos se quedaron al cuidado de Carcass y el Proscrito, quienes ya les estaban mostrando la ciudad, pues estos dos desviantes eran los más leales a su madre. Fue entonces que se les apareció el monstruo que los buscaba, y tuvo una feroz batalla contra Carcass y el Proscrito, que lucharon con todas sus fuerzas para proteger a los niños. Pero fueron derrotados, quedaron casi moribundos, y ambos niños fueron capturados por el monstruo. Tina estaba realmente preocupada por sus hijos, pero Ikaris decidió dividirlos en dos grupos. Él se iría junto a Phastos, Sersi y Sprite hasta Lemuria, para averiguar si fueron ellos los que capturaron a los gemelos. Por otro lado, Tina se iría junto a sus leales Carcass y Proscrito, para encontrar a Kro y ver si él sabe algo sobre lo que estaba ocurriendo. Evidentemente, el grupo de Ikaris entró a Lemuria, pero fueron rápidamente capturados por los desviantes. Por su lado, el grupo de Tina llegó hasta la abandonada pirámide de los vientos, donde Kro se encontraba,
pero su rostro había envejecido. Sin embargo, pronto, Tina se dio cuenta de que esto solo era un disfraz, pues Crow estaba devastado y quería alejarla, pero ella lo convenció de ponerse de pie una vez más. Icaris y los suyos estaban a punto de ser ejecutados, pero Crow y Tina llegaron justo a tiempo para evitarlo. Con ayuda de Carcass y el proscrito, liberaron a los Eternals y formaron un nuevo golpe de estado entre los desviantes, que se peleaban por ver quién sería su líder. Crow les dijo que no podría acompañarlos, pues tenían que poner Lemuria en orden, pero sí les dijo que la profecía era falsa, que alguien había creado esos pergaminos para iniciar otra guerra entre Eternals y desviantes. Con esta información, los Eternals se reunieron con Makkari, quien estaba con Coripos, para discutir acerca de quién estaría interesado en provocar una guerra entre ambas razas. Llegaron a la conclusión de que solamente había una persona capaz de hacer algo así, una persona capaz de falsificar esos pergaminos para iniciar una guerra nuevamente. Y era el Dr. Damian, el arqueólogo que había aprendido a utilizar las herramientas de los celestiales, bajo la guía de su amigo Ajak. Él fue quien utilizó esas herramientas para crear los pergaminos y engañar tanto a Eternals como desviantes. Estaba furioso con ellos, los odiaba, pues fue en su guerra la que le quitó la vida a su hija, Margot Damian. No le importaba destruir el mundo si con ello podía vengar la muerte de su hija, así que les lanzó a su criatura mutante para que acabe con ellos. Era una criatura poderosa, una que podía ponerlos en aprietos, pero consiguieron derrotarlo gracias al ingenio de Cersei, cuando se dieron cuenta de la realidad. Aquel monstruo no era otro que Ajak, quien había sido transformado por las máquinas del Dr. Damian, quien estaba frustrado al ver que sus planes habían fallado. Tina se encontró con sus hijos en un alegre reencuentro, pero Ajak estaba realmente enojado. Se sentía culpable de que Damian lo haya obligado a asesinar incluso a niños. Pensando que ambos merecían castigo, Ajak se llevó a Damian a lo alto de los cielos y liberó todo su poder, estallando sus moléculas, por lo que tanto Ajak como el Dr. Damian murieron. Tristes por lo que había pasado, los Eternals destruyeron el viejo templo Inca, que ya no tenía ningún propósito, y partieron, dolidos de haber perdido a uno de los suyos y haber sido traicionados por alguien a quien consideraban un aliado. Por otro lado, Tina le contó la verdad a sus gemelos, y los llevó a un sitio donde podrían encontrarse con Crow, su padre, que estaba realmente orgulloso de ellos. Fue un encuentro emotivo en esta extraña familia, pero debido a sus naturalezas, debían separarse, y tanto Crow como Tina solo podían esperar que sus hijos crezcan, para convertirse en personas de bien. Y es así como termina esta historia, tras la cual las aventuras de los Eternals se verían limitadas a la serie de los Avengers, pues aquí Cersei adquiriría mucho protagonismo. Cersei crearía su propio Unimente con una extraña raza para detener un villano, lo cual provocó que poco a poco le comenzaría a quitar la cordura, en una enfermedad que afectaría a la mente de los Eternals. También tendría un triángulo amoroso con los Avengers, Black Knight y Crystal, así que Icaris decidiría unir su mente con la de su amado Black Knight sin siquiera preguntarle para poder retrasar esta enfermedad, sin pedirle permiso a ninguno, por lo que ocasionaría muchos conflictos, hasta que Cersei finalmente abandonaría el equipo para viajar a otra dimensión y curar su enfermedad. Sucesos extraños y difíciles de explicar, pero ya los narraré a detalle en la historia de los Avengers. También veríamos más de Carcass y el proscrito, quienes se unieron a Crow para representar a los desviantes en la ONU, en un intento de mejorar relaciones entre la raza humana y los desviantes. Lo importante aquí es que Cersei se curó de su enfermedad y regresó hasta Olimpia, justo a tiempo para la siguiente aventura en solitario de los Eternals. Apocalypse Now. Esta aventura comienza con Carcass y el proscrito, quienes se habían infiltrado en Lemuria para cumplir con una misión. Ocurre que la conciencia del sumo sacerdote Gaur, que casi despierta al celestial durmiente, todavía se encontraba en una estatua de oro, y ambos mutados, aliados de los Eternals, debían destruirla. Lo que no esperaban es que durante su misión, los mismos seres humanos lanzarían un misil nuclear contra Lemuria, devastando por completo la ciudad de los desviantes y provocando una destrucción masiva. El proscrito apenas si pudo escapar,
pero en el camino se terminó separando de su mejor amigo Carcass. Todo este ataque fue provocado por un mutante ancestral, Apocalypse, quien buscaba iniciar la guerra entre los humanos y los desviantes, pues estaba interesado en la evolución de las especies, así que vio muy interesante los genes inestables de los desviantes y quería que la Tierra solo le pertenezca a la especie más evolucionada. Lo que no sospechaban es que esta destrucción liberaría al fallecido padre de Ikaris, quien se había sacrificado hace siglos para vencer a Tromedan. Este llegó hasta Olimpia y tuvo un emotivo reencuentro con su hijo, reencuentro que se vio interrumpido con la llegada del proscrito, quien buscaba a Tina para tener algo de ayuda y poder detener la guerra que estaba a punto de iniciar. Ikaris estaba dispuesta a ayudarlo, pues en Lemuria tenían aliados desaparecidos, como Carcass y Crow, pero esto decepcionó a su padre, quien se veía a sí mismo como un ser superior a los desviantes y los humanos. Prácticamente le daba igual que ambas razas terminen matándose entre ellas. Aún así, Ikaris se mantuvo firme, reuniendo a todos los Eternals disponibles para detener el conflicto. Lo que no sospechaban es que Apocalypse estaba experimentando con los desviantes, convirtiéndolos en criaturas mucho más monstruosas de lo que ya eran, y enviándolos contra los humanos. Uno de ellos fue Carcass, quien fue transformado en un monstruo gigantesco y lanzado contra la bahía. Los Eternals fueron a combatirlo, pero no podían dañar a su viejo aliado. Habían pasado mucho junto a él y conocían cómo era en realidad, por lo que tomaron otro curso de acción. Phastos descubrió que la persona que controlaba a Carcass se encontraba en el espacio, por lo que Ikaris decidió ir solo hasta el espacio, mientras que los demás contenían a Carcass. Una vez arriba, ingresó a la fortaleza espacial y descubrió que el responsable era Apocalypse, a quien reconoció como un viejo enemigo, pues los Eternals y él se habían enfrentado en el antiguo Egipto. Ikaris tuvo un combate contra su viejo oponente, pero incluso con sus poderes de Eternal, el mutante demostró ser superior en batalla. Esto obligó al líder de los Eternals a destruir la nave de Apocalypse con sus rayos ópticos. Causando una gran explosión, quiso escapar al villano, pero envió a Ikaris de vuelta a la Tierra, cual si fuera un meteorito. El resto de los Eternals ya habían conseguido someter al gigantesco Carcass, gracias a una estrategia entre Tina y el proscrito, lamentándose la muerte de su fiel amigo Carcass. Pero fue entonces que vieron que era su líder, y este les contó acerca del responsable de todo. Ya había terminado, pero todavía tenían que calmar a la raza humana que presenció su batalla. Y aunque Ikaris estaba dispuesto a volver a contarles sobre la existencia de los Eternals, tampoco quería que su raza sea temida como la de los mutantes. Así que decidió presentarse ante ellos como si se tratara de un nuevo equipo de superhéroes. Un equipo de superhéroes que protegería a la humanidad. Un grupo al que llamó The New Breed. Un equipo que no duraría mucho, pues literalmente esta es su primera y única aparición. Al parecer esta historia no fue muy popular, así que el seguimiento de la historia fue cancelado o algo así. Por lo que nunca supimos en qué terminó el conflicto entre los Eternals y Apocalypse. Una verdadera lástima, pero ¿qué se le va a hacer? Pasaría mucho hasta volver a ver a los Eternals, quienes volverían con su aventura más atípica y ambiciosa, la que muchos consideran la mejor historia jamás contada sobre este grupo, y me refiero al Eternals Volumen 3. Pero eso lo veremos en el siguiente video, pues es una de las historias más largas y complicadas de los Eternals, pero una que vale mucho la pena. Así que ya saben, no pueden perderse el siguiente video. De momento yo me despido aquí. Adiós.